muchísimas gracias a todos y a todas por el espacio y agradecemos a Sandra. En este momento sabemos que aquí al lado tenemos todo un proceso desde el punto de vista, desde la parte teórica y médica clínica, pero también vale la pena poder generar. Y también agradecer a Daniel, que muy amablemente pues expuso parte de su experiencia de manera personal, que es parte de lo que nosotros también venimos a hacer frente el día de hoy a este tema importante frente al consumo de sustancias psicoactivas y la población que tiene la infección por HIV. Entonces, básicamente lo que nosotros buscamos el día de hoy, pues es que podamos hablar abiertamente frente al consumo de las sustancias psicoactivas y que podamos empezar a generar un poquito de desmitificación frente a los eventos que pudiéramos llegar a tener frente a las infecciones como tal y efectivamente pues el consumo de sustancias psicoactivas. Como lo decían, yo soy médico psiquiatra, hago parte de la Dirección de Provisión de Servicios, soy especialista en consumo de sustancias psicoactivas y que de alguna otra forma pues lleva trabajando en la parte distrital ya unos años y pues hoy me complace mucho estar acá. Al igual que Daniel, quiero comentar que cuando yo empecé a estudiar medicina, hace aproximadamente, hoy, para esta fecha ya estoy cumpliendo 17 años de ser médico, no parece, sé que me veo muy joven, pero muchísimas gracias. Hace 17 años que ya casi cumplo de ser médico, la infección del HIV, como lo decía Daniel, era una situación bastante difícil. A nosotros, los estudiantes de medicina, nos angustiaban muchísimo porque nosotros practicábamos en muchos pacientes con HIV cuando teníamos que hacer procesos o procedimientos, aquí sí hay auxiliares, enfermerías, pues sabrán que hacíamos las funciones lumbares, los tactos y todas esas cosas y con todo el temor del mundo generábamos ese tipo de intervenciones porque eran los espacios que nos permitían a los estudiantes para poder aprender. Cuando ya fui residente de psiquiatría, que también roté en un espacio clínico, en el manejo, pues obviamente ver cómo en ese transcurso de 7 a 8 años cambia la enfermedad y hoy, después de casi 17 años, pues estoy hablando acerca de reducción de riesgos y daños frente al consumo de sustancias psicoactivas y la población de HIV. Entonces, todo esto es una parte también importante de poder decir que muchas de las situaciones que nosotros vemos pues son cambiantes y por eso nos toca, y coloco algunas palabras que decía Daniel hace un momento, y es empezar a educar porque eso yo creo que es lo que nos está dejando atrás muchas situaciones. La ciencia, y ustedes la están viendo aquí al lado, ven los laboratorios farmacéuticos con todo su espacio de intervenciones, digamos, farmacológicas, pero la educación se ha quedado atrás. Entonces es como que tenemos que ir de la mano en ese orden de ideas para poder generar esa disminución en el estigma de alguna u otra forma. Siguiente. Pero esto me toca a mí. Bueno, esto hace parte de nuestra ruta integral de atención para la población en riesgo y presencia de trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas. Siguiente. Bueno, esto es una imagen que muy agradecidos con Sandra le tomamos de una de las presentaciones que ellos tienen y para mí es importante poner, digamos que de alguna otra manera, el contexto y estos son cifras que son específicas que Sandrita muy amablemente nos permitió el día miércoles poder evaluar de alguna otra manera todo ese tipo de situaciones y que se me van a servir a mí para dirigir parte de la intervención que queremos hacer de alguna otra manera en este caso. Entonces, vamos a evaluar estas como ítems que hablan acá. Entonces, se encuentra en este momento que hay una disminución en un 9.9% con relación al mismo periodo del año 2022. ¿Ustedes qué consideran de esto? ¿Si vale la pena o no vale la pena que haya una disminución casi del 10% comparado? Entonces, quiere decir que las intervenciones que se están haciendo desde el punto de vista están sirviendo. Exactamente. Entonces, probablemente el próximo año que estemos en un evento similar a este podamos decir muy amablemente que no solamente bajamos un 10, sino un poquito más. Esto también tiene que ver con algo que también pasa desde el punto de vista clínico, y es que desde el año pasado pues existe la asistencia a través de los modelos preventivos o medicamentos preventivos para el contagio, que a través de un proceso que se hizo de manera legal, hoy las instituciones o las CAPBs tienen el deber, y los pacientes tienen el derecho, o los usuarios más, de poder contar con este tipo de dispositivos que claramente disminuyen. Entonces, más allá de generar un impacto, pues mira que la política pública sí genera una disminución en la detección de estos mismos. Las localidades de mayor número de casos incidentes pues son los Mártires, Candelaria, Santa Fe, Techauquillo y Chapinero. Y volvemos nuevamente a esa representación de focalización
en los cuales nosotros nos identificamos. Evidentemente, pues ahí hay un mayor número de casos que están identificados, también porque hay muchos centros y muchos espacios donde conviven y de alguna otra manera hay un mayor volumen y que de alguna u otra forma pues genera un impacto en salud pública. El 58.8% de los casos nuevos son del régimen contributivo, el 20% del régimen subsidiado y el 18.2% no se encuentran asegurados. Daniel hablaba hace un momento de esa población migrante que llega por ahí, que está dando vueltas y se genera más o menos un 20% de la población que no estamos teniendo actualmente de alguna otra manera como un proceso de aseguramiento que lleva a que no tengamos un servicio de salud adecuado, que lleva a que no prestemos un servicio de atención adecuado y que lleva a que haya una mayor tasa de transmisión porque no contamos con la identificación y obviamente con el tratamiento que nosotros podemos hacer. El 3.3% de los casos incidentes fueron diagnosticados en una fase SIDA, que era esa parte que nosotros hablábamos hace 17, 20 años, en donde es muy difícil de alguna otra manera que hoy logramos. Cuando yo empezaba a estudiar medicina, esa era más común y la regla era completamente diferente, era más fácil conseguir diagnósticos en fase SIDA, y hoy en día pues es claramente un porcentaje muy disminuido, que debería ser cero, pero pues eventualmente pues todavía siguen existiendo estos casos, pero pues esto tiene que ver con este tipo de correlaciones clínicas que van muchísimo más allá. El principal mecanismo de transmisión sigue siendo el sexual, y en parte pues esto no ha cambiado porque termina siendo pues ese momento de la relación como tal sexual y la desinhibición de algunos momentos en los cuales se pueden tener conductas de riesgo, pero que evidentemente voy a dirigir parte de mi charla el día de hoy a un tema que es específico sobre pues todo lo que tiene que ver con el sexo químico o el change sex, que es importante poderlo hablar el día de hoy y es parte de la asesoría que nosotros vamos a hacer desde ese punto de vista desde la Secretaría de Salud. La mediana de la edad en los hombres es de 29 años y las mujeres en 33 años. Esto también ya se ha discutido, muchas veces las mujeres tienen un mayor temor de alguna otra manera de acceder a los servicios de salud y muchas veces, digamos que por población, pues pueden estar muchísimo más en riesgo sin decir y desmitificar cualquier tipo de conducta epidemiológica. Y la población migrante, como lo decía hace un momento Daniel también, pues termina generando un importante aumento de lo que nosotros estamos viendo desde ese punto de vista. ¿Por qué utilicé esta diapositiva? Gracias a Sandra nuevamente, porque me parece importante tener el contexto hacia dónde vamos nosotros con la infección como tal. Siguiente. Para nosotros es muy común y en algunas de las presentaciones, en algunos momentos, a nuestra ruta nos han preguntado varias veces, díganos cuáles son los factores de riesgo para poder definir si una persona tiene un mayor riesgo de consumir sustancias psicoactivas, y lastimosamente la literatura genera un estigma mayor y sigue apareciendo como un factor de riesgo el hecho de que una persona tenga HIV, tenga un mayor riesgo de consumir sustancias psicoactivas desde ese punto de vista. Y hoy tú lo puedes ver en la literatura y va a ser repetitivo de alguna otra manera. De hecho, nosotros hoy tenemos lineamientos desde la Secretaría y tenemos de alguna otra manera publicidad que dice que si una persona tiene una infección por HIV, tenemos que descartarle si hay consumo de sustancias psicoactivas como tal. Entonces imaginémonos que desde ahí ya empieza un estigma que de alguna otra manera empieza a generar, y pues claramente sabemos que todos los seres humanos tenemos el riesgo de consumir sustancias psicoactivas y no es que haya de alguna otra manera esa situación específica y de alguna otra forma en algún momento lo pensábamos de alguna manera. Esto se debe a que la prevalencia de HIV en las personas que se inyectan drogas es más alta que en la población general, reutilización y uso compartido de jeringas. En los últimos 10 años hemos intentado de muchas maneras empezar a generar como estrategias hacia esa parte. ¿Ustedes reconocen cuál es el porcentaje de inyectables o de personas que consumen sustancias psicoactivas inyectables en Colombia? Pónganle así muy bajito, exactamente. El último estudio distrital de drogas no pasa más allá del 2%. Entonces teníamos una serie de estrategias gigantescas frente a la reducción de riesgos y daños por esto. Porque claro, es más obvio que si yo intercambio una jeringa, pues voy a tener más riesgo desde ese punto de vista de generar ese espacio de contagio. Pero como ustedes se daban cuenta en la diapositiva anterior, hablábamos que el principal mecanismo de transmisión, ¿cuál era? Sexual. Entonces no hacíamos ningún tipo de intervención
Desde ese punto de vista volvemos nuevamente frente al consumo de sustancias, no frente al contagio, sino frente al consumo de sustancias, y es aquí donde hoy vengo a dirigir parte de mi exposición como tal. Sin embargo, no todas las personas que tienen HIV desarrollan esta práctica o consumen sustancias psicoactivas, y de alguna otra manera los programas de HIV han tenido un énfasis muy grande y una importancia muy grande en la prevención de este tipo de situaciones. Lo que pasa es que la literatura todavía le sigue poniendo el estigma a las personas que tienen la infección y es importante poderlo manejar desde ese punto de vista. Yo recuerdo, y esto ya fue hace 10 años, porque hace más o menos 10, 11 años soy psiquiatra, en ese momento de rotación también hacíamos, digamos, prevención desde ese punto de vista frente al consumo de las sustancias psicoactivas. Entonces, esto es algo que sí tiene un poder, pero todavía la literatura no nos los genera, ya sea porque seguimos impartiendo ese tipo de situaciones que de alguna otra manera pues van a generar ese tipo de situaciones que van a generar un impacto. Y por otro lado, al igual que las demás personas que tienen VIH, pueden tener diversos patrones de consumo, que es parte de lo que nosotros venimos a hablar el día de hoy. Siguiente. Muchísimas gracias. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque es parte esencial de lo que nosotros venimos a hablar, y es que a través de estos espacios, desde ese punto de vista, y probablemente las experiencias que ustedes escuchan de sus pacientes, pues están asociadas a ciertas prácticas sexuales donde se exponen y se liberan cierto tipo de desinhibiciones que generan mayor riesgo para el contagio de alguna otra manera. Este término es un término que ya lleva más de 20 años siendo utilizado, pero en Colombia más o menos en el 2008 o 2009 empieza a generar ese impacto que de alguna otra manera empieza a ser necesario, pero es de alguna otra manera, pues es un término que termina generando como cierta, como malestar, porque es un término que termina siendo muy coloquial. ¿Alguien sabe quién es el chemsex? ¿Alguien? Sexo con químicos, claramente. ¿Ustedes han practicado el chemsex? ¿Seguro? O sea, no tienen que levantar la mano, tranquilos. Exactamente, aquí la compañera nos dice, ¿quién no ha tenido una relación sexual bajo el efecto del alcohol? Todos, y me incluyo, ¿cierto? Pero de alguna otra manera, pues evidentemente esto es algo que nosotros desmitificamos. ¿Qué genera el alcohol en ese orden de ideas? Ay, gracias, muchísimas gracias. Ya. Desinhibición, exactamente. No, pero sí es un depresor, y para muchas otras situaciones, pues también es un espacio incluso de abuso y de violencia también, en el cual utilizan el alcohol para ciertas personas tener sexo no consensuado y termina generando de alguna otra manera un riesgo. Sí, señor, está clasificado como un... Exactamente, exactamente. Con un término más machista, un embellecedor, ¿cierto? Entonces ahí empiezan a generar ese tipo de cambios, y en el momento de preparar la estrategia con el equipo de nosotros en la secretaría, pues hablábamos cuál era el punto de equilibrio de una persona cuando empezaba y decía, uy, estoy prendido, ¿cierto? Porque ya en la siguiente fase ya tú pierdes completamente parte del contacto. Entonces habían comentarios como, es que yo me quedo dormido, pero volvemos nuevamente con la depresión, y es el sexo no consensuado que puede llevar a una serie de situaciones de riesgo que van a generar desde ese punto de vista. Entonces, todas las personas, bueno, no podemos decir todas, el 90% de las personas en algún momento hemos tenido una práctica sexual bajo el efecto de una sustancia psicoactiva, entre esas, pues la más importante que termina siendo el alcohol, ¿cierto? Pero entonces, aquí nosotros empezamos a generar cierto tipo de cambios, y es que el CHENSES hace de alguna otra manera ese tipo de situaciones que llevan a que yo tenga un impacto más placentero en las relaciones sexuales, y que yo sí de verdad utilice una sustancia para generar mayor placer y mayor satisfacción. Entonces nosotros empezamos a ver acá que vamos a utilizar algunos medicamentos, que van a incrementar la duración del deseo sexual. Todos aquellos que vivimos con ese temor de que sí funcionamos bien, que sí lo hacemos bien, que sí duramos mucho, que no duramos mucho, preferimos no hacer la encuesta, sino someternos a tomar alguna serie de medicamentos para poder empezar a generar ese tipo de estrategia y satisfacción. Y lo más triste de todo es que cuando nosotros intentamos muchas veces buscar esa duración,
pensamos más en la satisfacción de la otra persona que de uno mismo, entonces uno se somete a una serie de cosas que no son tan chéveres. Aumentar los niveles de excitación. Esto es importante porque obviamente pues nosotros al tener una relación sexual vamos a tener una liberación de catecolaminas que van a generar unas reacciones endorfinas en el cerebro que van a generar una sensación de placer. De la misma manera como nosotros tomamos, no sé, algo que sea placentero o que tenemos algún tipo de situación que nos genere. Bueno, uno más fácil, el azúcar nos genera niveles muchísimo más altos que van a generar este tipo de intención. Búsqueda de mayor placer. Entonces aquí nosotros empezamos a tener una serie de búsquedas que llevan de alguna otra manera a no estar satisfechos con nuestra sexualidad y nos exponemos a una serie de riesgos que también empezamos a generar. Incrementar la resistencia, lo hablábamos acá con la duración y el deseo, y establecer un espacio libre de inhibiciones. Dentro de la política de la sexualidad uno puede hacer con su sexualidad lo que le venga en gana, y eso es completamente válido, siempre y cuando sea con responsabilidad. Yo me puedo exponer hoy a una infección, no solamente del HIV, sino de miles de situaciones, pero yo debo de ser consciente de que estoy expuesto a ese tipo de situaciones. Y es por eso que lo decía al inicio, y es que los avances desde el punto de vista farmacológico son muy grandes, pero muchas veces nos hemos quedado en la parte de la educación muy colgados frente a poder decir y hablar de sexo y hablar de consumo de sustancias psicoactivas y empezar a generar un impacto que son los que en verdad nos van a generar una situación de riesgo desde ese punto de vista. En Colombia hay unos estudios que muestran que las mayores sustancias que de alguna otra manera son utilizadas para tener esta serie de situaciones, pues tienen que ver con el alcohol, el popper. ¿Conocen el popper? ¿Sí? ¿Todos? Es un inhalante que genera aumento del placer sexual, es un vasodilatador que genera una serie de situaciones que ya lo vamos a hacer. La marihuana, el doctor decía que es un depresor del sistema nervioso central, el alcohol. ¿Por qué creen que utilizan la marihuana? Dime. Porque desinhibe, ya. Uno lo traba y llega dando vueltas y termina generando una serie de situaciones. La cocaína es una de las prácticas que es ambivalente y esto depende del tipo de sexo que usted vaya a tener, porque evidentemente para muchos hombres el consumir cocaína genera una disfunción eréctil, pero para muchas otras personas pues genera mayor dilatación desde el punto de vista vaginal y anal que permite tener relaciones sexuales. El éxtasis y la ketamina. La ketamina, aunque parece fácil, de alguna otra manera es una de las sustancias que más se genera y se practica dentro del jet set y que de alguna otra manera pues va a generar un riesgo porque también genera esa desinhibición que va a terminar generando factores de riesgo. ¿Señor? Sí, lo que pasa es que en Colombia los estudios no nos las ponen tan importante porque el porcentaje es muy bajito. De hecho, más adelante tenemos unas presentaciones de algunos estudios en el Reino Unido donde la metanfetamina es el número uno frente al consumo, a la práctica del chain y seguido del popper. O sea, el popper es una sustancia que sigue generando un patrón de manera muy, muy importante. Esta práctica se ha asociado a conductas de riesgo múltiples porque genera una desinhibición que va a llevar a que tengamos múltiples parejas sexuales, omitir el uso del preservativo y el consumo de otras sustancias que generen alteraciones del estado de conciencia. La mayor prevalencia de esta práctica está entre la población de los 18 a 24 años. Y aquí es importante porque en esta población pues hay una disminución de la percepción. Entonces, en ese momento, pues usted está libre de vivir su sexualidad y este tipo de situaciones empiezan a generar. ¿Cuál sería una estrategia para poder disminuir este tipo de situaciones? La decía Daniel hace un momento, los que estuvieron atentos. La educación en los espacios de alguna otra manera, que se genere esa importante información que les permita a los jóvenes y a los adolescentes, porque aquí están en este rango, poder decidir si yo me voy a someter o no a una situación como estas. Más allá de leernos y hacer los ejercicios del álgebra de Baldor, que hasta el día de hoy yo creo que nadie los ha utilizado, o mirar los polígonos en trigonometría, a no ser de que haya un ingeniero civil acá que, con todo respeto, pero el resto, pues sí debería haber una práctica que lleve a poder hablar de sexualidad responsable, uso de sustancias psicoactivas y de salud mental, que se ha insistido muchísimo tiempo en muchos espacios.
Esta práctica también se ha asociado a consecuencias en salud como enfermedades, lesiones físicas e infecciones, no solamente pues, la transmisión del HIV y que de alguna otra manera pues, es lo que nos lleva al día de hoy, pero sí muchos otros tipos de situaciones que llevan de alguna otra manera al contacto de alguna otra forma para generar. Y esto ha tenido gran importancia porque pues hoy en día hay varios estudios y específicamente afuera hay uno muy bonito que hizo ATS y habla de la gran parte de la búsqueda de estas prácticas realizadas a nivel de aplicaciones móviles. Entonces podemos entrar a una aplicación móvil como Bumble, como Tinder, y hay una aplicación específicamente para la comunidad LGTB, específicamente gays, que se llama Grindr, donde esto se aplica fácilmente y se generan fiestas que pueden estar asociadas pues al Chainsex. Siguiente. Este tipo de situaciones, y esto es lo que les mostraba, porque pues se dice que el Chainsex es una población que nosotros estamos viendo y en el Reino Unido, en España y en Francia tienen un porcentaje que es muy similar en ciertos estudios y lleva al 40% de esto. Ustedes trabajan en programas de pacientes con HIV, ¿cierto? ¿Quién de ustedes ha hecho psicoeducación en Chainsex? Bueno, el doctor, muy bien. Me alegra que hayan dos personas. Pues imagínense que el 40% de los estudios en la parte extranjera pues nos habla de este tipo de prácticas. Entonces es importante poderlo decir y poderlo de alguna otra manera empezar a generar. Hoy desde la Secretaría Distrital de Salud, nosotros quedamos abiertos a cualquier tipo de intervención que ustedes puedan tener desde ese punto de vista. Antes se creía que las RIAs eran solamente unos espacios lineales, pero hoy cada vez nos damos cuenta que somos intersectoriales y que es importante poder empezar a generar. Existe 5 veces más riesgo de que las personas se contagien de HIV por el Chainsex. Y miren que no hemos hecho psicoeducación. Entonces, si la principal puerta de entrada desde el punto de vista sexual, pues algo estamos fallando de alguna otra manera. Ustedes sabían que en Bogotá existe un espacio que se llama PIT, que tiene que ver con reducción de riesgos y de daños frente a los inyectables. Bueno, en la Secretaría Distrital de Salud tiene un espacio, pero ese espacio, su población no lleva muchos a ese tipo de pacientes con HIV y de aguas que ese proceso no es tan conocido porque genera de alguna otra manera como cierto espacio de que pareciera de que el distrito está fomentando el consumo, pero los que estamos trabajando en consumo de sustancias psicoactivas sabemos que hoy en día todo lo que nosotros manejamos frente a farmacodependencia tiene que ver asociado frente a la reducción de riesgos y daños. Entonces esto es importante poderlo manejar. Existen 3 veces más riesgo de enfermedades de transmisión sexual de tipo bacteriano, porque evidentemente pues nosotros tenemos algunos dispositivos y algunos procesos para evitar el contagio del HIV, pero no de otras sustancias y pues esto es importante poderlo generar. Y pues existe 9 veces más riesgo de hepatitis C que incluso del HIV, que también otra enfermedad de contagio a través de este tipo de situaciones. Aspectos claves a contemplar. El acceso a la profilaxis predisposición al HIV disminuye significativamente el riesgo de contagio asociado a la práctica de Chainsex. Esto quiere decir que si nosotros estamos teniendo de alguna otra manera y empezamos a involucrar este tipo de comportamientos en nuestro dialecto, nuestra práctica de trabajo diaria, pues tenemos que empezar a hablar acerca de la profilaxis para disminuir el riesgo y hoy termina siendo una estrategia que claramente ustedes se vieron en la diapositiva del inicio que está generando un impacto muy importante. La práctica del Chainsex es un factor que debe ser contemplado cuando se realiza terapia antirretroviral, porque aquí es importante y aquí al lado me lo pueden certificar, y es que cierto tipo de sustancias psicoactivas alteran el funcionamiento de los antirretrovirales. Entonces, más allá de promover el Chainsex, es disminuir riesgos y daños frente al uso de sustancias antirretrovirales que de alguna otra manera. Yo tenía una frase muy bonita que decía la psicóloga con la que yo rotaba hace 10 años en un programa de HIV, y es, si tú te cuidas y te tomes de alguna otra manera un antirretroviral para alargar tu vida, ¿por qué consumes sustancias psicoactivas que te hacen daño? Pero es difícil de entender. En algún momento también lo hablábamos y decía, hace 20 años se consideraba que el HIV pues anteriormente era una enfermedad mortal y que no había un riesgo. Entonces, si yo ya tenía una enfermedad mortal, pues voy a terminar disfrutando el resto de las percepciones. Pero hoy en día es importante poderlo manejar, porque si no, vamos a tener un aumento de esa resistencia del virus que va a generar de que vayamos a tener que cambiar constantemente
y ya sabemos lo complicado que es el virus del HIV y lo difícil que ha sido poder generar que todo este impacto que tengamos hoy en día de la carga de la enfermedad, pues lleve entonces a disminuir al máximo este tipo de situaciones. Generalmente lo que tienes que ver y lo que tú nombrabas con las metanfetaminas. Las metanfetaminas alteran muchísimo el funcionamiento de los antirretrovirales. Entonces, por eso es tan importante hacer psicoeducación en eso. Siguiente. Esto es base, y ya creo que son de mis últimas diapositivas porque ya estoy hablando mucho. De alguna otra manera que yo quiero que ustedes tengan desde ese punto de vista frente a las acciones de reducción de riesgos y daños, y vamos a ser un poco explícitos. Uno, frente a las sustancias utilizadas. Ustedes en Colombia deben de conocer estas sustancias. Y más allá de conocerlas, es poder hacer educación frente a estas sustancias. ¿Cómo se ingiere el alcohol? Oral, ¿y por dónde más? Vaginal. ¿Ustedes se acuerdan de una noticia que hubo unos tampones con alcohol? ¿Cierto? Entonces, también tenemos que hacer y conocer cada una de nuestras prácticas. El popper, todos sabemos que se inhala, ¿cierto? Pero el popper cuando cae en la piel o cae en mucosas genera quemaduras y genera toxicidad en las membranas, entonces es importante. La marihuana, ¿cómo se consume? Inhalada, en aceites, oral. Si hay miles de maneras de las que ustedes pueden generar y por eso es tan importante poder hacer psicoeducación. Cocaína, ¿cómo se consume? Inhalada, fumada, también en mucosas, se las aplican en mucosa vaginal y en mucosa anal, entonces es importante poderlo tener. El éxtasis, que sí es una sustancia que es de compromiso oral con la metanfetamina, y la ketamina, que puede ser inhalada y también puede ser inyectada. Entonces, mira que estas sustancias son las que más se generan, y vuelvo y les digo, no existe un porcentaje muy grande de heroína porque el porcentaje es muy corto, muy pequeño, y para el distrito capital pues tenemos que tener nuestro contacto muy importante que de alguna otra manera, y pues esto ya sí se ha avanzado hace 10 años en la política de reducción de riesgos y daños frente a los inyectables, que no es que la tengamos que desmeritar hoy en día, sino que tenemos que empezar a hablar de otros temas que van un poquito más allá. Según la vía de consumo, entonces la oral, la intranasal, la pulmonar, la inyectada, la anal, vaginal y la ocular. ¿Qué sustancia se puede meter desde el punto de vista ocular? El más común, el LSD, alias los trips. Cuando los pacientes te dicen me tripié, generalmente se ponen un cartoncito que tiene la sustancia química, se bajan la conjuntiva y se lo ponen. Es la manera más fácil de verse que usted no huele, no siente, nadie se va a dar cuenta y sí va a estar bajo el efecto de una sustancia psicoactiva. Según el contexto de consumo, y esto es muy particular, y ya que lo decía de alguna otra manera Daniel hace un momento, tenemos que mirar en qué contexto nosotros estamos hablando. Entonces, cuando nosotros hacíamos esta presentación, pues que es importante porque trabajamos en un medio de trabajadores de la salud, pues llamaba mucho la atención este tipo de términos. Entonces, ¿hay fiestas en casas particulares donde se practica el jet set? Sí. Y por eso es tan importante poderlo decir y poder hacer psicoeducación frente a esta práctica. Saunas y clubes de sexo. ¿Ustedes sabían que habían saunas y clubes de sexo? Sí. Y se debe hacer psicoeducación en estos espacios para que esto, más allá de que sean underground, que sean calladitos, de que nadie diga, todo el mundo sabe que existen. Entonces se debe hacer prevención en este tipo de espacios. Discotecas y festivales, que ya eso es una situación que se viene haciendo, que en colaboración de la Secretaría Distrital de Salud y otras ONG que están trabajando, porque definitivamente pues esto lleva a que se genere. Y estas últimas zonas que se llaman zonas de cruising. ¿Alguien sabe qué es el cruising? Está de moda en Bogotá y está saliendo un... Dime. No. Zonas de cruising es tener sexo en lugares públicos. Entonces, y eso es una sensación satisfactoria. Entonces, todas estas sustancias hacen de que yo tenga una excitación y me desinhibes. Entonces, ustedes han visto políticas que de alguna otra manera, pues llevan como que en los últimos dados, pues hemos visto de que en el Transmilenio encontraron una pareja de chicos teniendo relaciones sexuales. O sea, uno tiene que tener algo para poder estar expuesto o final, tener algún tipo de sensación o de gusto que lleve de alguna otra manera. Estas muy importantes, las aplicaciones de citas, ya incluso
hay intervenciones desde la Secretaría de Salud Distrital en las, de verdad, existen intervenciones desde la ruta de, bueno, se me va, que habla frente a las aplicaciones de citas y ya podemos encontrar en Grindr, en Tinder y en Bumble un personaje que dice se hacen pruebas de HIV gratis según la secretaría donde esté. Entonces ese tipo de intervenciones, porque estas son los principales espacios donde también estamos conectando para tener este tipo de prácticas, y estos que aquí sí va a sonar un poco más abierto y siempre hubo como conmoción, pero los psiquiatras siempre estamos como muy desinhibidos, entonces de alguna otra manera vamos a hablar. La práctica anal, cuando nosotros generamos algún tipo de químico por la parte anal, pues va a generar vasodilatación que puede generar mayores riesgos. Entonces ustedes veían la diapositiva anterior que hablaban de lesiones. Entonces muchas veces bajo las sustancias podemos introducir objetos que generan de alguna otra manera otro tipo de diámetros y que van a generar laceraciones y daños que de alguna otra manera puedan impactar. Entonces lastimosamente tenemos que hablar de eso. ¿Listo? El sexo oral, porque evidentemente de alguna otra manera pues también se ha visto que desde ese punto de vista, que a pesar de que es una práctica común, pues lleva a que nosotros podamos tener ese tipo de situaciones. El sexting, ¿saben qué es esto? Hoy en día, y es otra cosa que ustedes tienen que trabajar a través de sus programas, y es que las personas buscan y tienen relaciones sexuales con las mismas personas que son seropositivas, disminuyendo supuestamente el riesgo, pero aumentando el riesgo de miles de otras exposiciones y evidentemente pues el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas que se asocian desde ese punto de vista, pues que de alguna otra manera pueden generar. Y otras prácticas sexuales que aquí mi compañera, y que ojalá no quede grabado, pero bueno, ya va a quedar grabado, pues hablan de muchas situaciones que son muy prácticas. Entonces, ¿ustedes saben qué son la lluvia dorada? ¿Qué es la lluvia dorada? Ajá, entonces es tener relaciones sexuales a través de orinar encima de la otra persona y eso genera satisfacción. Obviamente esto es un fluido y evidentemente va a generar no específicamente infecciones con del HIV, sino con otro tipo de situaciones. ¿Ustedes conocen algo que va a quedar peor que la lluvia dorada, como es el beso negro? ¿Sí? No voy a decir quién o sí o no, pero ustedes saben que a través de esta práctica nosotros encontramos en contacto mucosas. Y entonces tenemos una serie de riesgos que lleva a que a través de estas prácticas se desinhiba y aumente el riesgo de las infecciones. Entonces yo les pongo estos dos casos porque así hay muchas más prácticas que son importantes trabajar porque hoy en día, y volvemos a lo mismo, el contagio del HIV, la principal puerta de entrada sigue siendo el sexual. Y por desconocimiento tenemos de alguna otra manera ese tipo de riesgo. Entonces vamos a hablar que el sexo oral con condón o sin condón va a disminuir el riesgo del contagio o de otras infecciones que pueden estar asociadas desde ese punto de vista. Entonces eso es importante poderlo generar desde ese punto de vista. Siguiente. Ay, cierto que soy yo. Perdón. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que se están asociando desde el punto de vista para reducir este tipo de situaciones? Uno, obviamente, y la más importante, el uso del preservativo, que será y siempre seguirá siendo la mayor opción para la prevención. Dos, la vacunación de hepatitis A, hepatitis B y virus del papiloma humano. Muchas personas hoy en día, y muchas mujeres, incluso en consulta mía particular de psiquiatría, me hablan de este virus y lo ve como algo muy difícil porque es un virus que se les ha tenido muy poco riesgo, pero que tiene un factor también pronóstico muy malo, porque puede llegar a generar cáncer en las mujeres y en los hombres en menor riesgo, pero en las mujeres a través del cáncer de cuello uterino. El diagnóstico temprano del HIV, otra de las estrategias, y siempre se debe promover parte del tamizaje en HIV, que es importantísimo. La profilaxis predisposición, que creo que al finalizar de esta jornada habrá una jornada específica sobre el pre, para conocer y saber cuáles son las cosas que van a pasar. Y la profilaxis posexposición, porque esta es muy importante, porque a través de estas fiestas del consumo de sustancias psicoactivas, pues generan muchos riesgos e invalidaciones que pueden llevar a sometimientos de relaciones sexuales y prácticas sexuales no consensuadas que llevan a situaciones de riesgo para esa persona. Desde ese punto de vista, para nosotros es muy importante el día de hoy, creo que cumplí con el horario perfectamente y quedamos de alguna otra manera abiertos a las preguntas que nos pudieran hacer. Obviamente desde la Secretaría Distrital de Salud, nuevamente nosotros quedamos abiertos a cualquier tipo de exposición. Si ustedes quieren tener más información acerca de este tipo de manejos, tanto la ruta de infecciones como la ruta de sustancias psicoactivas, pues estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas, dudas, desde nosotros que podamos generar ese tipo de inversión.
¿Falta todavía un tiempo? Sí, todavía tenemos que quitar mucho estigma frente al consumo, tenemos que quitar literatura, tenemos que quitar una serie de cosas para que una persona que hoy vive con el virus no sea catalogada como un factor de riesgo para muchas enfermedades. Y más allá de poder inducir que muchas otras personas pues tengan esa psicoeducación que se merece para poder disminuir el riesgo de contagio de esta y de muchas otras infecciones. Muchísimas gracias.